Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí en una emisión más de Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, pues muy contenta de que nos puedan estar acompañando a través de las redes sociales y sobre todo, pues a nuestras analistas que son fantásticas. Y déjenme las presento: Imelda Marrufo, Marta Taglia, Angélica de la Peña. Gracias a las tres por estar en una emisión más de Mesa Política. Y antes de que arranquemos con los temas, permítanme, voy a dar nuestros números, nuestro número en cabina 5535084761 para que nos haga llegar sus comentarios sobre los temas que aquí vamos colocando y lo que ustedes opinen sobre ellos, y también recordarle nuestras redes sociales en X, en Facebook, en Instagram nos va a poder encontrar como CIMAC Noticias, y a través del uso de dos hashtags, CIMAC Radio y periodismo feminista, pues va a poder precisamente comunicarse directamente con nosotras. Recuerde también que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana a través del 97.3 de FM en esa radio se hace la retransmisión de este programa, y ahora mismo estamos de manera simultánea a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y Radio Joco, saludos también para allá, esta radio ubicada en Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, la semana pasada cerró la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas, el señor Volker Turk, quien vino a nuestro país, pues en medio también de una expectativa y de un, digamos, un conflicto con el Comité de Expertos en Desaparición de Naciones Unidas, precisamente por el informe y la calificación o el detalle que ponen en México en términos de desaparición forzada aquí en nuestro país. Ya lo decíamos en días pasados en esta misma mesa lo que eso estaba significando, y bueno, finalmente viene el señor Turk y pues dice que existen graves condiciones en nuestro país, de manera muy diplomática, pero sigue señalando y respaldando al comité, y va señalando también pues la impunidad, la violencia sistemática contra las mujeres. Las desapariciones, por supuesto, es un tema que está colocado, pero pues aquí está Angélica, aquí está Marta, aquí está Imelda para que nos puedan desmenuzar precisamente, mi querida Angélica de la Peña, pues la visita del alto comisionado, ¿cómo la lees? ¿Qué deja en nuestro país precisamente su visita y los retos que tenemos, Angélica de la Peña? Buenos días, queridas. Me da mucho gusto saludarlas a todo el equipo de CIMAC. Bueno, este es un tema harto complicado, complejo, porque denota una especie de descoordinación en los organismos al interior de Naciones Unidas. Me parece que la llegada del alto comisionado Volker Turk a México fue inusitado. Todo indica fue por gestión directa del secretario de Relaciones Exteriores con el que se reunió. Igual se reunió con la fiscal general, con la secretaria de Gobernación, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y todo indica que también con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero dejó mucho que desear esta visita, porque se da además en el marco en donde se está inscribiendo en el orden del día de la Asamblea General de Naciones Unidas un punto de acuerdo relacionado con el caso mexicano referente a las desapariciones forzadas en nuestro país, que están inscritas ya con una connotación por su gravedad de crímenes de lesa humanidad. Invocar al artículo 34, como sabemos, de la propia Convención Internacional contra la Desaparición de Personas, y que el comité tiene este mandato de dar seguimiento a todos estos casos, estos procesos en todo el mundo, pues no es cualquier cosa, porque es el primer país al que se le aplica el artículo 34. Los términos de esta invocación
son muy diplomáticos, no tendría por qué ser de otra manera, desde un organismo de Naciones Unidas, pero son enfáticos y son contundentes. Es decir, en México hay una práctica generalizada de desaparición de personas que todo indica, no solamente es por agentes, perpetradas por agentes de manera directa o indirecta de agentes del Estado, en los 3 órdenes de gobierno, sino también llama la atención la aquiescencia que se denota en prácticamente lo que se quiere ocultar como desaparición forzada, y entonces pues el problema es muy grave, pues lo tenemos en todo el país, no hay manera de que no se toque desde Naciones Unidas a algún tema que tiene que ver precisamente con la vinculación con uno de los tratados más importantes en materia de derechos humanos en el mundo, que es esta Convención Internacional. Y llega el señor Volker Turk a México en un momento en que se está esta discusión, en donde se va a tocar en la Asamblea, y entonces el alto comisionado tiene un mandato muy importante porque tiene que ponderar todos los derechos humanos, no solamente algunos, sino todos los derechos humanos. Y estos derechos humanos que son afectados por cierto, que lo sufren todas las clases sociales en todo el país, frente a una impunidad que él reconoce en su informe, sí se denota que están tratando de suavizar en su último informe que dio justo el día que se fue, de decir, bueno, sí, es un gran desafío, es una situación muy dolorosa, y bueno, pues prácticamente nos está diciendo que no se politicen, ¿no? Que es más allá de las opciones políticas y una cosa así, pero no fue claro y contundente en apoyar la definición de que en México hay una situación grave humanitaria de emergencia frente a la desaparición forzada, que está hablando oficialmente de más de 130,000 personas desaparecidas y más de 70 y tantos mil cuerpos no identificados, restos, qué sé yo, y sobre todo pues una falta de ponderación por parte del Estado mexicano de señalar la gravedad de este problema, y todavía siguen calificando que este es un asunto que se hereda de 2, 3 sexenios atrás. Me parece que esperábamos otra cosa. Insisto yo que se da en el marco de esta discusión, y entonces no era una programación que se tuviese de regular de las visitas que él hace a todos los estados, parte de la convención, sino que fue un asunto que sorprendió por la rapidez en la que vino justo cuando está en este contexto de Naciones Unidas en la Asamblea de tocar el caso de México. Por lo tanto, los reclamos que hay desde las organizaciones de la sociedad civil, desde defensores de derechos humanos, a los que él reconoció, sin lugar a dudas, pero fue un asunto muy diplomático. Finalmente, debió haber tomado consideración de haber convocado, de haber invitado el mayor número de representantes de los comités de las organizaciones de familiares, que me parece que son el centro del asunto. Yo creo que más allá de reunirse oficialmente con todas las personalidades del gobierno o de la Fiscalía, qué sé yo, de la Suprema Corte, debió ponderadamente haber convocado, como se lo pidieron, a recibir al mayor número de colectivos y tener una reunión de algunas horas con todos ellos para que seguramente llegasen y de manera ordenada, como ellos acostumbran a organizarse, ellas acostumbran a organizarse, plantearle con puntualidad cuál es la realidad que se padece en México respecto a la desaparición forzada de personas, desde cuándo, las dificultades que han enfrentado, el no hacer ninguna mínima atención ya cuando se está en el gobierno, sino todo queda en promesas, en manipulaciones. Y entonces me parece que el que la impunidad llegue hasta hoy tiene que ver por una desatención que no le da ninguna importancia a esta crisis humanitaria que hoy enfrenta el gobierno y que va a ser llevado a Naciones Unidas. Por eso es que creo que la conclusión de muchas de las organizaciones y de las familias es que la visita del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dejó mucho por desear. Es decir, dejó mucha insatisfacción porque no se le vio. Por cierto, tengo que decirlo, querida Lucía, porque por nuestras propias
trabajos y vinculaciones con este tipo de materia, si notas un cambio respecto a otras personalidades que han estado al frente de esta responsabilidad de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo creo que faltó mucho porque incluso desde México, también la oficina del alto comisionado nos parece que no coadyuvó para lograr que esta visita fuera mucho más fructífera y sobre todo pudiera darse el respaldo, como todo el mundo esperábamos, a lo resuelto por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Nos parece que eso sí denota una situación de descoordinación y más de un lobby por parte del gobierno de la presidenta para tratar de suavizar la situación y la discusión que está dando en México sobre este problema. Imelda Marrufo, antes de irnos al corte, ¿tú qué lees en esta visita del alto comisionado y lo que está planteando nuestra querida Angélica? Sí, claro, Lucía, pues yo creo que entendería la visita, y quiero sumar un componente más, coincidiendo con Angélica, pero para poder entender por qué se tuvo este resultado y que de alguna manera generó cierta decepción entre los colectivos de familiares de búsqueda y las redes y las defensoras y defensores, Lucía, es porque no podemos, pienso yo, descolocarlo del contexto global e internacional. Recordemos que si bien es cierto, digamos, el alto comisionado efectivamente llega a México en medio de una crisis de la que ya comentaba la querida Angélica, también es cierto que hay una crisis global presupuestaria para Naciones Unidas. Estados Unidos, Lucía, digamos, aportaba alrededor de 17 mil millones de dólares a Naciones Unidas y recordemos que el año pasado, en el 25, redujo por 2.000 millones de dólares las aportaciones a la ONU. México sigue siendo uno de los países, digamos, de la región que sigue generando aportaciones valiosas para este organismo. Por tanto, yo coloco un elemento importante que además el alto comisionado vino entre una de las razones principales a generar una acción de gestión política frente a este contexto también presupuestario y de debilidad de las propias Naciones Unidas. Entonces, me parece que ese es un elemento que quiero colocar como para poder entender finalmente que se trató también de buscar un poco quedar bien y no meterse en agudizar los conflictos diplomáticos y que es una vía totalmente distinta a la vía del Comité de Desapariciones Forzadas, en tanto que esta persona, el alto comisionado, pues es un burócrata de Naciones Unidas y el Comité de Desapariciones Forzadas, integradas por 10 personas, expertos con gran trayectoria, por supuesto, tienen, digamos, intereses distintos a las que podría tener una persona, digamos, con este perfil que juega más este papel que acabo de comentar, a diferencia, digamos, de otros momentos, de otros, digamos, protagonistas que han ocupado dicho cargo, Lucia. Lo que yo quisiera como apuntalar. No quisiera estar en el papel del señor Tork en esta visita de México porque creo que tenía un enorme camino en la cuerda floja por hacer y que creo que buscaba también la forma de seguir el diálogo. Creo que eso es muy importante para poder seguir precisamente con lo que viene enfrente. Y bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice nuestra querida Marta Tagle, pero ¿tú cómo lees la visita del alto comisionado? La primera planteamientos que coloca sin lugar a dudas en la conferencia de prensa, que es lo que tenemos hasta ahora de manera pública, y pues también frente a esta discusión que tiene el gobierno mexicano con el comité de expertas. ¿Qué miras? ¿Cómo lo lees? ¿Qué sigue, Marta? Sí, pues qué gusto saludarte, estimada Lucía, Angélica, Imelda, toda la equipa de CIMAG y por supuesto a las personas que nos están escuchando. Yo en este punto sí me parece que tengo un punto de vista un poco diferente al que han expresado mis compañeras en el sentido de que pues sin duda reconozco el que las organizaciones hayan manifestado pues su desacuerdo en cómo terminó la visita, e incluso los reclamos de que no recibió a todas,
porque pues vienen cargando una serie de agravios por parte de las autoridades del Estado durante tantos años y además la respuesta siempre del gobierno es tan terrible frente a ellos que me parece que sin duda las organizaciones, pero también muchas personas estamos esperando que algo más suceda con respecto al tema de desapariciones forzadas y por supuesto que entiendo perfectamente la posición que han marcado con respecto a la visita del alto comisionado. Pero también por otro lado quiero entender la posición del alto comisionado sí, un poco en el sentido de lo que ya manifestaba Imelda con respecto, pues que al final de cuentas lo que está buscando Naciones Unidas en esta idea de colaboración, pues al final de cuentas cuando se habla de colaboración, pues tiene que haber recursos de por medio. Es decir, si se llegan a un convenio de colaborar con asistencia técnica y de otro tipo, pues al final de cuentas pasa por recursos que se tendrán que invertir para eso. Pero creo que al final de cuentas, pues eso, aunque eso sea digamos, lo que busque la burocracia de Naciones Unidas, puede contribuir al objetivo que nos interesa, que es al final de cuentas que sí haya una actuación diferente por parte del gobierno mexicano con respecto a este tema, que hasta el momento lo que ha hecho es negarlo. Pero además, más allá de este tema de la burocracia que significa la de Naciones Unidas, que es una alta burocracia que está en todo el mundo, porque me parece que es muy importante decir qué significa la figura del alto comisionado y realmente qué facultades tiene como para a partir de eso entonces decir por qué fue lo que dijo y qué es lo que está haciendo o lo que hizo en México, ¿no? Por primero, seguramente quienes nos escuchan tienen como conocimiento que esta figura del alto comisionado de Naciones Unidas se creó mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU en el 93 después de la Conferencia Mundial de Viena donde ustedes saben, pues se dan muchos mandatos muy específicos con respecto a que los estados, no nada más basta con que firmen convenios y tratados internacionales, sino generalmente, y no también de asumir las obligaciones y de darle seguimiento a estas obligaciones. Entonces, después de esta conferencia mundial se crea justamente esta figura del alto comisionado de Naciones Unidas que le dan el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, la figura del alto comisionado no es un relator, porque para eso tienen otros procedimientos especiales en la ONU. Tampoco es un comité, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ahí está, seguirán todos los comités que conocemos, la CEDAW del que hablamos frecuentemente, esos están ahí, tienen otro papel, sus resoluciones además son independientes, ¿no? Entonces tampoco ocupa ese papel, ni tampoco en ese sentido es un tribunal, no emite sentencias, no emite sanciones, ¿no? Entonces, eso me parece como importante, como ir señalando, pues porque son, digamos, los mecanismos con los que cuenta el sistema de Naciones Unidas. Pero entonces, ¿qué es el alto comisionado, la figura del alto comisionado? Pues es una figura que, como tú decías, Lucía, es una figura político-institucional, es una especie de canciller de las Naciones Unidas, que su papel es mucho más diplomático, político y en todo caso tiene justamente como objetivo venir y atender la situación, llamar la atención sobre problemas graves que se están enfrentando en los países a los que acude. Hay que además incluso decir que en el caso de México también tenemos un representante de la Oficina del Alto Comisionado y en muchos momentos las organizaciones de la sociedad civil han recorrido a esta oficina de la representación del Alto Comisionado y estos han emitido comunicaciones cuando hay reformas, cuando hay políticas públicas, de manera muy recurrente, por ejemplo, con respecto a la Guardia Nacional, a la prisión preventiva oficiosa, en fin, han emitido comunicaciones que casi todas van en el sentido de manifestar su preocupación. Digamos que es el lenguaje tradicional en el cual, o sea, no emiten una sentencia, no declaran en contra del Estado, sino generalmente manifiestan su preocupación con respecto a lo que están viendo, ¿no? Casi todas sus declaraciones van en ese sentido, pero debo reconocer que en muchos momentos estas comunicaciones por parte de la oficina del Alto Comisionado han sido fundamentales para poder impulsar temas, cuestionar lo que está sucediendo no solamente en este gobierno de la 4T, sino en los anteriores, ¿no? Este tipo de comunicaciones nos han servido mucho. Y en ese sentido, decirles que aunque no
es habitual la visita del alto comisionado a México, pues tampoco es la primera ocasión que un alto comisionado visita nuestro país, ¿no? Y quisiera Total. ponerles aquí algunas visitas, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, en el 2011 la visita de Navi Pillay, que en un contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico visitó con respecto a la estrategia de seguridad fuertemente militarizada y tuvo reuniones con las autoridades del Estado mexicano. Al concluir su visita, expresó preocupación, como les decía, es el lenguaje que se utiliza, por el aumento de reportes sobre violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado. Después, en el 2015, tuvimos la visita de Seyrat Al-Hussein, que lo visitó cuando, en el marco de lo que estaba sucediendo con Ayotzinapa, ¿no? Mm. Y hubo subrayó que sobre las leyes de desaparición requerían de la participación activa de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y hizo un llamado en ese sentido. Y la más reciente visita que tuvimos de una alta comisionada de Naciones Unidas fue la de Michelle Bachelet en el 2019, que también fue ante el llamado de las organizaciones de la sociedad civil por temas como las migraciones, en materia también de defensores de derechos humanos, víctimas y personas desaparecidas. Digamos que el tema de desapariciones forzadas ha sido un tema recurrente por el cual hemos tenido las visitas de altos comisionados y, por ejemplo, en su declaración final, ¿no? Como para entender incluso el lenguaje que utilizan los comisionados, ella como alta comisionada reconoció un momento de la transformación en nuestro país y del nuevo gobierno al asumir la centralidad de los derechos humanos y destacó que el gobierno había reconocido graves violaciones del pasado, ofreciendo disculpas en casos emblemáticos e iniciando procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto Y, me parece que sirve de contexto porque al final de cuentas, si estuviéramos esperando una posición contraria, me parece que no, su posición es total y absolutamente política. Y entonces, en ese sentido, pues ya tuvimos la visita ahora de Volker Turk, que fue del 19 al 22 de abril, y que pues justamente todo el mundo lo entendemos que se da en el marco de este inicio de procedimiento del artículo 34 que llevará a México ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y que incluso como se advirtió durante su visita, porque cuando se reunió con legisladores, particularmente en el Senado, pues le hicieron la propuesta de que a ver si se podía modificar tantito el informe del comité de expertos él les dijo que eso no se podía porque es un comité de expertos independientes, ¿no? Y eso yo también me gustaría recalcarlo porque son rutas diferentes, pues, ¿no? Le va a tocar al comité de y, expertos, a la Asamblea General, y él llevará esa información. y qué bueno que tocas este recuento, Marta, porque por eso yo decía, no quisiera estar en los zapatos del señor Volk, Angélica, porque creo que el caminar en la cuerda floja es cómo mantienes el diálogo con un gobierno que ya está enojado por una resolución de un comité de Naciones Unidas. ¿Cómo logras, si tú lo sabes muy bien, pues eres una buena política que a veces hay que buscar los resquicios porque de nada sirve cerrar diálogos, sino cómo se mantienen abiertos para seguir construyendo lo que hay que construir en materia de derechos humanos? Además, con la reacción que tuvo este gobierno, creo que nada fácil la tenía el alto comisionado, mi querida Angélica. A ver, ningún funcionario o funcionaria de Naciones Unidas puede efectivamente rebasar ciertas reglas diplomáticas, pero eso no quiere decir que no sea claro en lo que decide a partir de su propio análisis, que tiene que ver con aglutinar una serie de informaciones, escuchar a una serie de actores y actrices, organizaciones, etcétera, etcétera, cuando hay un tema tan sentido, tan preocupante y tan especialmente llamativo de la atención en todo el mundo cuando estás aplicando por primera vez un artículo de una convención, que tiene que ver, en este caso, la aplicación del artículo 34 por primera vez en el mundo. Fíjense, en el mundo que está volteado patas para arriba, ya que tú lo veas, guerras civiles, guerras de unos países contra otros, situación gravísima, como nunca
hemos estado en la antesala, muchas analistas lo mencionan, en la antesala de una tercera guerra mundial. Es decir, no está fácil en el mundo, pero cuando tienes un país democrático, pacifista, no solamente en paz, México se define como un país pacifista de leyes. Es una república que ha tenido transiciones para ir consolidando instituciones democráticas, hoy vilipendiadas, lo que ustedes quieran, pero finalmente tiene una imagen a nivel internacional, siempre la ha mantenido. Y entonces esta incongruencia de que no atiende los asuntos domésticos, sino que se agravan y que además conllevan, como lo dijo el comité, ya hay totales indicios por la práctica generalizada, por estar ya en todo el territorio de crímenes de lesa humanidad. Ojo, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando, no es el mismo informe que dio el comité, que eran otras personas, otras personalidades, otros expertos, expertas, en 2012 cuando vino por primera vez a México. Entonces, me parece que ciertamente se puede valorar la personalidad de cada uno de quienes han estado en ese encargo, pero hoy, 2026, ya abril, después de que estamos ante una situación tremendamente crítica de crisis humanitaria, insisto, que alcanza a todo el país, que alcanza a todas las clases sociales, de una tremenda impunidad. No, a ver, compañeras, ¿cuántas sanciones hay por desaparición forzada? No son más allá de los dedos de mi mano. ¿Eh? Entonces, sí estamos frente a una crisis humanitaria, pero sobre todo una crisis de justicia. Y en la crisis de justicia que vulnera los derechos humanos de todas estas familias que están buscando a sus seres queridos, que no saben dónde están, cuál fue su destino, cuál fue su paradero. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Hoy es lunes 27 de abril, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues voy a terminar esta transmisión porque Lucía, la periodista Lucía Lagunes Huerta, eh, tiene un compromiso y vamos a seguir con el tema que es muy interesante. Vamos a seguir hablando sobre la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Estuvo 3 días en México y nos ha dejado varios puntos para el análisis y ya lo estaba retomando Angélica de la Peña. Yo quiero traer a la mesa el tema de las víctimas, el tema de las víctimas y de la agenda. Me parece importante. Hay varias declaraciones que da él, reconoce a las familias buscadoras lideradas por mujeres, es algo que no ha existido por parte del Estado mexicano y también tiene algunas declaraciones importantes al reconocer el tipo de desaparición para lo que significa para las víctimas y nos dice es un sufrimiento innegable y prolongado para las familias. Me parece que son importantes estas declaraciones que él da que termina reconociéndolas. Una situación que no ha sucedido hasta el momento con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y también de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Es un tema del que no han querido hablar, del que han querido disminuir y que también han rasurado, han intentado rasurar estos censos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Entonces, yo quiero poner el tema en la mesa. Uno es a las víctimas y otra es la agenda, porque terminan las mujeres, algunas madres buscadoras, pues terminan increpándolo afuera del España, del Centro Cultural España. ¿Por qué? Porque no hubo un espacio para ellas. Y esto es importante, aunque hubo este reconocimiento, pues necesitaban este espacio. Y entonces lo pongo en la mesa. Si quieren, arrancamos con Marta Tagle, arrancamos si quieres con esta agenda, con este reconocimiento y las madres increpando a Volker Turk afuera de la España, y entregándole cartas, entregándole información sobre sus desaparecidas, sobre sus desaparecidos. ¿Para qué? Pues para que tenga un contraste también, porque la agenda estuvo con la presidenta. También estuvo con legisladores y también estuvo con Rosario Piedra, quien ha tenido señalamientos precisamente por ocultar disminuir la importancia de la situación de derechos humanos en este país. Adelante, Marta. Sí, gracias. Pues muy rápido mi intervención sería en este punto, en el sentido de decir que, como decía, reconozco plenamente
el papel de las organizaciones de la sociedad civil, sus reclamos, y los reclamos sí al alto comisionado, pero en general a la situación que viven. Me parece que o sea, la situación a la que se enfrentan las madres buscadoras es tremenda, no hay ningún tipo de apoyo, pero no solamente apoyo, hay una negación por parte del gobierno y aparte se encuentran en permanente amenaza, incluso por justamente buscar a sus hijos, hijas, personas desaparecidas. Y entonces en ese sentido entiendo perfectamente, aunque nunca me podría poner en sus zapatos porque el dolor que viven es tremendo, ¿no? Me parece que su reclamo es total y absolutamente justificado. Pero un poco mi comentario iba en el sentido de que me parece que esta posición política del el alto comisionado de Naciones Unidas, pues al final de cuentas tampoco deja de lado que la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá que resolver al respecto. O sea, eso sigue pendiente, el informe que presentó el Comité de Expertos se llevará a la Asamblea General y la Asamblea General tendrá que tomar decisiones. Sin duda será importante la posición que el alto comisionado le lleve al secretario general de Naciones Unidas sobre este tema, pues para que desde el secretario general pueda fijar una postura. Digo, de alguna manera, además ese también es su papel, ¿no? Venir y ver de primera mano cómo está la situación en México, y decir también que no fue el único tema en la agenda, hubo otros que también son muy sentidos en nuestro país, pero sí, sin duda se centró en el tema de las desapariciones forzadas, pero este tema de la resolución de Naciones Unidas con respecto a las desapariciones forzadas va a seguir. Y quizás resaltar que, o sea, yo creo que frente a este tema, ¿qué es lo que estaríamos esperando? Que México sea sancionado, fustigado a nivel internacional por un crimen de lesa humanidad que, como bien dice Angélica, es tremendo, o queremos que se empiece a actuar y que haya la posibilidad de que haya un cambio de postura con respecto a este tema, que se acepte la asistencia técnica para incluso el tema forense y muchos temas que están muy trazados en nuestro país. Yo creo que es ahí donde está el tema. Y me parece que por lo menos la visita de Volker Turk hizo por lo menos que a nivel de su muy breve comunicado de la presidenta, que fue a través de un tuit, hablara de la posibilidad de establecer una colaboración con Naciones Unidas para este tema. Y eso, aunque sea muy ligero, marca un cambio de postura a la posición inicial de reacción que habían tenido ante la resolución ante la posibilidad de que llevarse a México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, de negación, de incluso de cosas tan absolutamente imprecisas por parte de la gente de la 4T. Es un pequeñito cambio de postura, pero creo que eso se generó justamente a raíz de esta visita. Imelda, parte de esta agenda incluyó el acercamiento con una periodista en desplazamiento forzado. Ella es Marcela de Jesús Natalia y fue muy interesante porque además llevaron a la mesa el tema de las agresiones contra la prensa, precisamente contra mujeres periodistas específicamente, y esto me pareció fundamental. Te quería preguntar a ti especialmente sobre el tema, mujeres periodistas en la agenda del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos. ¿Cómo lo viste, Imelda? No, sí, por supuesto, porque me parece que es un tema importante, toda vez que parte de lo que México ha planteado como un buen instrumento, un buen mecanismo, tanto en lo formal como en lo operativo, querida Elizabeth, pues es el mecanismo de defensoras y defensores y de periodistas que México tiene instalado y que el gobierno de México señala y coloca como, pues, digamos, una muy buena práctica. Y me parece que el hecho de que se plantee y se busque visibilizar, digamos, esta agenda también, Lisbeth, pues es relevante en la medida de que, como sabemos, la situación de agresiones en contra de las y los periodistas, pues, digamos, está a la orden, digamos, del día en nuestro país, siendo uno de los países en donde más se ha violentado y asesinado a los periodistas. Entonces me parece que ese es un tema que yo destaco y no quiero pasar de largo que Marta me dio pie para hacer un comentario respecto de esta cronología un poquito que ella hacía para poder identificar y situar el rol
de, digamos, de quien ostenta la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Yo quiero un poco nada más recordar pues a todas nosotras que en otros momentos, o sea, digamos, cuáles han sido también las posturas con mucha claridad de otras representantes o encargados de Naciones Unidas en los derechos humanos. No hay que olvidar que desde el inicio, cuando Mary Robinson, digamos, crea desde la primera, digamos, oficina, ella planteó, digamos, un enfoque muy transformador y de verdad un planteamiento de avanzada, ¿verdad? Hay que recordar, y yo no sé si tú lo recuerdas, Lisbeth, o Angélica, Marta, que en la visita de Luis Albur, o sea, en todo ese proceso, organizamos, Angélica, informes, incluso por capítulos y nacionales, para poder denunciar la situación de la militarización en México. Y Luis Albur tuvo una postura muy clara respecto de que no se podía sacar al ejército fuera de los cuarteles y que eso tendría que ser temporal. Entonces, la postura que Luis Albur tuvo fue una postura muy clara de denuncia del derecho internacional frente a los abusos. Me parece que también la postura de Navi Pillay es una postura más intermedia que en este caso intenta hacer, digamos, el alto comisionado hoy en su visita, que no lo logra, que busca generar un cierto equilibrio diplomático, pero en mi opinión, revisando también un poco, recordando de otras figuras, de otras presencias en el pasado, Navi Pillay, quien efectivamente busca tomar una postura firme e institucional, menos autocomplaciente. Y no podemos dejar de recordar, que ya lo señalaba Marta, a Saeed al-Hussein, ¿verdad? Que él tuvo una postura sumamente clara, importante, confrontativa, e inclusive denunció las políticas de Trump como peligrosas para los derechos humanos, e inclusive, Lisbeth, él señaló que no quería, digamos, moderar un poco como la voz o la postura para mantenerse en el cargo, ¿no? Claro, ya tenemos otros aspectos también de posición, como Michelle Bachelet, mucho más complaciente. Entonces, nada más digo que en el pasado yo entiendo muy claramente estas figuras. Sin embargo, si hacemos refresco de memoria, diría yo, también hay que ubicar que hay posturas que son mucho más claras y menos complacientes. ¿A qué me voy? Que claro que se tiene que buscar este equilibrio dentro del papel y el rol que se tiene, pero me parece que en este caso sí excede algo o bastante la postura del alto comisionado. Me parece que no lo logra porque, por ejemplo, no había necesidad, ¿no? De, por una parte, validar simbólicamente el rol de las buscadoras y de las familias, cuando en la vía de los hechos no quería reunirse con ellas. No había necesidad también de hablar de que no se politizara o polarizara, Lisbeth, digamos, la situación, digamos, de desapariciones en México, cuando esa es una, digamos, narrativa muy adecuada para el gobierno en turno. O sea, me parece que no había, y también de dar este espaldarazo tan fuerte al Poder Judicial, cuando la relatora de independencia de jueces y abogados, aquí la traigo, Margaret, me parece, Margaret, un apellido un poco complicado. Ella había, digamos, manifestado la preocupación ante la reforma al Poder Judicial, ¿no? Claro. Entonces, Imelda, digamos, nada más para terminar esa parte, ¿no? Yo creo que no lo logra, pues no logra esa diplomacia que equilibra el rol que tiene en su encargo con la postura que le toca asumir como funcionario. bien, vamos a hacer un corte para venir al último bloque. Vamos a seguir hablando de la agenda. Me parece muy interesante lo que dices. Y Angélica, te quiero preguntar sobre la reunión, parte de la agenda que tenía que ver con Rosario Piedra y las discrepancias, porque le entrega una carta al alto comisionado por las discrepancias de la CNDH con la SED en el tema del artículo 34. Esto es muy importante. Para hablar sobre las discrepancias que le presenta la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al alto comisionado, le entrega esa cartita y le dice, bueno, aquí están nuestras discrepancias sobre qué. Bueno, pues el último recuento que se tiene sobre el tema de desapariciones. ¿Qué te pareció esta situación, Angélica?
Bueno, a mí me parece que es perder el tiempo hablar de la señora Piedra. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos la perdimos hace mucho tiempo. Desde que ella llegó al frente, cómo llegó y luego como ahora fue reelecta, me parece que un hecho bochornoso, es una lástima, porque no está cumpliendo con el objeto de su creación. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando se rescate. Pero hoy simplemente yo no tomaría absolutamente nada en cuenta lo que esta señora diga. No tiene ninguna autoridad moral para decir lo que dice y va siempre en contra de lo que debe distinguir como función fundamental de la comisión. Me parece que lo que nosotros tenemos que y nosotras tenemos que poner sobre la mesa es, a partir de esta revisión que hace Marta y que hace también Imelda sobre otros personalidades que han estado como altos o altas comisionadas de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, por ejemplo, Mary Robinson decía: yo vengo a México a defender a los defensores de derechos humanos. Parece que esa frase fue genial. Hubo una movilización en todo el país, las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos dijeron: por fin alguien nos está apoyando desde Naciones Unidas y reconociendo nuestro estatus de que aquí estamos y hay un sentido de ser por qué estamos aquí. Hoy me parece que, y bueno, y la militarización, los señalamientos contra la militarización era una crónica anunciada de lo que hoy estamos padeciendo. En vez de tomarse en cuenta esas recomendaciones para regresar a los cuarteles, al ejército, lo que se ha hecho es tenerlo de manera espuria en la Constitución, con una mayoría calificada desde el partido de la presidenta, del Obradorato, y que está trastocando el tipo de régimen que distinguía a nuestra nación. Eso es verdaderamente grave y, por supuesto, la materia de derechos humanos tiene mucho que ver y es resultado, finalmente, lo que nos preocupa de la visita estos 4 días de Volker Turk, porque no se esperaba. En primer lugar, no sabíamos que iba a venir. Llega de repente, se anuncia que llega y entonces, bueno, ¿cómo llega? ¿Para qué llega? Y finalmente, ¿qué dice cuando llega? ¿Con quién se entrevistó? Nadie puede negar que, como decía Lucía antes de retirarse, de que toca temas muy importantes, las defensoras de derechos humanos como algo fundamental, toca el asunto de las periodistas, por supuesto, habla de cada 7 mujeres mueren por feminicidio, ahí le falta mayor información porque son más de 10 cada día. En fin, me parece que hay una situación que no se puede dejar de comparar. Eso es lo que yo quiero decir y creo que en eso deberíamos estar todas de acuerdo, en la historia de cuál ha sido el comportamiento de quienes vienen desde este estatus fundamental de representar al alto comisionado o ser alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, no para otras cosas, sino para los derechos humanos, y teniendo un historial de presencia muy importante de varias y varios de ellos, pues ahora, insisto, el señalamiento de que a lo mejor sí dijo lo que dijo, pero no se despeinó. Es decir, frente a una situación tan grave, no la estamos inventando. A ver, el que se invoque el artículo 34 por primera vez en el mundo de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada no es cualquier cosa. Y claro que la presidenta lo sabe, por eso es que se mueve y movió, y Relaciones Exteriores tomó lo que le correspondía para buscar desde su lobby internacional a que Volker viniera a México en estas condiciones, pero no toca el asunto fundamental que debería tocar. Entonces, ¿para qué viene? Entonces, que deje que las cosas sigan su curso en la Asamblea General de Naciones Unidas y ya sería mejor que viniera después. Es decir, me parece que ahí fue una falta también de entender y tuvo mucho que ver la oficina del alto comisionado acá en México, que coadyuvó a que esta situación se concretara, pero me parece que ha habido mejores momentos en esta oficina y eso es lo que reclaman las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los comités y por supuesto las familias de personas desaparecidas. No hay manera, queridas compañeras, de que no hagas una comparación. A eso me refiero. Y a lo mejor muchos dicen, no, pero sí dijo lo que tenía que decir. No dijo lo que tenía que decir ahora.
ahora, en estos momentos. Eso es lo que señalan las organizaciones y las madres buscadoras, porque no, hoy teniendo un tema tan álgido, debió haber apoyado a estas personalidades que conforman el Comité contra la Desaparición Forzada en una situación inédita. Ese es el asunto, es inédito. Yo creo que vamos a seguir pugnando porque los organismos de Naciones Unidas, por cierto, no hay homogeneidad, tenemos una discusión adentro cuando tienen posiciones divergentes sobre ciertos temas. Creíamos que sobre este tema no lo habría y que había un compromiso como siempre se ha tenido. Miren, yo tuve de aliado a quien estaba encargado de la oficina del alto comisionado los 6 años que estuve yo de senadora presidiendo la Comisión de Derechos Humanos. Perdónenme. Entonces sí tengo elementos de comparación, cómo era antes y cómo es hoy. Para mí, el haber tenido cerca al representante del alto comisionado en la oficina de México fue fundamental para todo lo que yo hice. Todo. Y uno de esos temas fundamentales fue legislar contra la desaparición forzada, contra la tortura, en fin, me parece que sí tenemos elementos de comparación y yo sí creo que tienen razón y estoy del lado de las víctimas que están reclamando, nos dejó mucho por desear y ojalá que esto no influya en un lobby para suavizar el asunto cuando se lleve a la Asamblea General. Ahora, termino con esto. No, tampoco se está poniendo la picota como si se tratara de la peor dictadura del mundo. Yo sí creo que hay que leer el contexto de la solicitud del comité, en donde además se le pide a Naciones Unidas apoye al gobierno mexicano, como aquí lo decía Imelda, con asesoría, con elementos que le permitan a México atender como tiene que ser como Estado el problema que ya tiene una connotación, insisto, de crímenes de lesa humanidad. No es cualquier cosa esa definición. Y entonces esperemos que el gobierno de la presidenta se quite el prejuicio, ¿sí? Y atienda lo que seguramente va a resolverse en el ámbito de Naciones Unidas en función de nuestra vinculación con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pues sí, esta visita finalmente apunta de nueva cuenta a esta funcionaria, Rosario Piedra, que finalmente lo que hace es defender al gobierno de Claudia Sheinbaum en esta visita y bueno, pues hay que decirlo que están incluso solicitando un juicio político en contra de ella. Para terminar, se nos acaba el tiempo. Tengo un minutito, Marta e Imelda, un minuto para concluir este programa. ¿Con qué nos quedamos de esta visita? Y bueno, pues para que nos dé tiempo, les doy la palabra. Adelante, por favor. No, pues muchas gracias, Liz. Yo es muy rápido decir que por supuesto que estoy del lado de las víctimas, de los familiares, he insistido en ello, pero por eso mismo creo que lo que debemos procurar o lo que debemos esperar o que debemos seguir exigiendo es que se actúe, ¿no? Y lo único que le toca actuar en consecuencia es al Estado mexicano y cuando hablo del Estado le toca al gobierno y a todos los poderes en los diferentes niveles para atender una grave crisis como la que enfrentamos. Y entonces, ¿qué debemos esperar después de esta visita? Pues que México se abra a la asistencia técnica y financiera que puede derivarse de este proceso de la Asamblea General y que esto se traduzca en apoyo para la búsqueda, en identificación forense, en investigación de patrones, en análisis de vínculos entre las autoridades y el crimen organizado, la protección de las familias buscadoras, que es fundamental, ¿no? Están asesinando a las buscadoras, por supuesto, a fortalecer las fiscalías y comisiones de búsqueda. Creo que eso es todo lo que hace falta por hacer para atender la crisis que ya enfrentamos, pero además todo lo que falta hacer para prevenir que se sigan desapareciendo personas. Yo creo que debemos apostarle porque eso suceda, no sé cuánto tiempo, pero exigir que eso suceda porque las familias, las víctimas están demandando eso. Muchas gracias, Marta. Imelda, un minutito para cerrar. Sí, yo quiero cerrar a propósito de lo que hemos hablado, recordando a Rosana Reguillo, quien falleció hace unos cuantos días. Y quiero recordar efectivamente cuando Rosana Reguillo, en uno de los últimos libros que escribe, El vuelo de las luciérnagas, nos dice que en medio de la oscuridad del poder siempre hay luces pequeñas que insisten en no apagarse y reconoce a los colectivos de buscadoras,
de la lucha contra la violencia feminicida, contra la impunidad y el horror de la cooptación de los jóvenes y adolescentes, que finalmente ahí está, digamos, la esperanza en esas pequeñas luces que, si bien no persisten y que hacen que no todo el panorama esté oscuro. Entonces, recordando a Rosana Reguillo, que finalmente pues es una pérdida para muchas de nosotras como pensadora, y como quienes le conocimos, enviar un abrazo, por supuesto, a sus familiares, a los discípulos, a toda la gente que la vamos a extrañar, porque voces como ella nos harán mucha falta. Pues qué potente forma de cerrar, Imelda, muchas gracias. Claro que si reconocemos a la gran Rosana Reguillo, esta es una pérdida sin duda para el movimiento de las mujeres, pero deja un legado muy importante. Está en los medios de comunicación, afortunadamente, dio muchas entrevistas y ella formó parte incluso de este contrasentido a la última elección donde estaba postulándose, bueno, pues Claudia Sheinbaum Pardo y fue muy activa durante ese tiempo, en fin, hay que dedicarle, yo creo, un programa también a la gran Rosana Reguillo. Muchas gracias, Angélica de la Peña, muchas gracias, Marta Tagle, muchas gracias, Imelda Marrufo, por este día. Bueno, pues las cronistas del día de hoy, muchas gracias por su participación y bueno, pues yo no me puedo ir sin agradecerle a las compis que están ahí en radio haciendo lo posible técnicamente, que son Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Bueno, pues el próximo martes, el próximo lunes estaremos a las 10 de la mañana, ya estará Lucía Lagunes Huerta aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y bueno, pues yo les recuerdo que por redes sociales va a quedar colgada esa transmisión y para que la puedan retomar. Muchas gracias, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y nos escuchamos hasta la próxima con otro tema interesante. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.